Italia, ¿no? Un país que está dentro de Europa, digamos, está bien, uno puede hacer un montón de observaciones a Berlusconi, es un lumpen terrible, digamos, pero, por ejemplo, la deuda que tiene Italia, en función de su Producto Bruto, hoy es del 150% del Producto Bruto. Ahora, si el Producto Bruto italiano sigue decreciendo, por más que no se siga endeudando, en proporción con su producción le sigue aumentando la deuda. Eso también es un problema estructural. O sea, cosa que, digamos, si hubiese un aumento de la producción, la deuda se puede licuar. Como por ejemplo pasó en Argentina. O sea, en Argentina, con la devaluación, la producción, digamos, todas esas máquinas que estaban en desuso, lo que se llama capacidad instalada, que estaba, digamos, no se usaba, se devaluó y dijeron, bueno, ahora no se produce más en dólares, se produce en pesos, que hay 3 a 1, entonces más o menos la cosa puede andar, sale más barato producir acá que importar, entonces hablan de vuelta, le ponemos aceite, volvemos a producir. Ahora, por más que Argentina quedó endeudada, por ejemplo, ¿cómo funciona lo del PBI y licuar la deuda? Argentina estaba endeudada en dólares, digamos, y la devaluación, digamos, al peso, que tenía un peso 1 a 1, la devaluación lo puso en una inferioridad terrible respecto del dólar. Y su deuda en dólares, en pesos, se multiplicó. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque ahora la paridad es otra. Pero, como a partir de volver a producir, volvió a tener, digamos, empezó a crecer el PBI, eso es verdad. El PBI creció en pesos creció, pim, pim, no llegó a los niveles en dólares previos, pero en relación sí, fue creciendo. Entonces, con esa ganancia pudo ir pagando la deuda externa o parte de. Argentina estaba en default. Estaba en cesación de pago. Y ahora después pudo pagar. O sea, si crece el PBI, es una cosa. Ahora, el problema es que el PBI mundial está estancado. O sea, y sí, lógico, o sea, si hubiese mucho mayor producción, y sí, capaz que traían fenómenos, como lo fue, por ejemplo, el estado de bienestar. El estado de bienestar fue eso, un gran aumento en el PBI mundial, en el cual inclusive la burguesía se dio toda una política, digamos, para encasillar a la masa, entonces dio la conquista, en función del crecimiento del PBI. En función de una política también. Un poco es, digamos, es esa relación, digamos, entre producción, tasa de ganancia y PBI, o sea, está un poco. ¿Puedo decir que el sí, no, ya está atado eso. No, solamente un dato. No, o sea, sí, no, pero no queda que se quede estrictamente limitada la charla a un factor muy económico, porque también hay muchos compañeros que no manejan un montón de conceptos sobre los que se está discutiendo, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Qué por ahí... yo quería, torcer un poco la vara hacia todo el costado político que tiene esto, ¿no? Que está relacionado con esto, ¿no? Estamos hablando de que la economía, como todo, que es la base de la sociedad, está estancada, ¿no? Que los capitalistas no lo pueden resolver, pero esto precisamente es lo que abre la dinámica a toda la lucha social, la lucha política, la lucha de clases. Y por eso decimos que se terminó el fin de la historia, ¿no? Y que vuelve a empezar la historia, porque vuelve a empezar el movimiento, vuelve a empezar a salir esas masas que salieron durante toda la historia, ¿no? Y que por eso mismo, o sea, vuelven a salir hoy a cambiarla, a pelear por otra cosa, a romper el orden, ¿no? El orden de los capitalistas, el orden de la derrota, ¿no? Como bien ahí decía Sergio, hubo una derrota histórica de la clase obrera, que se selló en el 90, y hubo un orden mundial pretendido, vendido como el orden mundial hacia el fin de los tiempos, y hoy lo que vemos es como llegado al límite económico, este tema de que los capitalistas en este orden no pueden generar las ganancias esperadas, bueno, se empiezan a chocar entre sí. Y nada, quería señalar, digamos, algunos elementos de eso, de cómo esto abre la dinámica de nuevo, ¿no? La dinámica de la lucha. Como decía, los capitalistas de por sí no lo pueden resolver, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es a descargarlo sobre los trabajadores. Pero precisamente, bueno, esa es la ventaja que tenemos aparte, ¿no? Nosotros tenemos una cuestión, ¿no? Una alternativa para resolverlo. Quería, ¿cómo es?
decía, cómo los capitalistas, el capitalismo en general, o sea, crea ramas de producción y destruye otras, ¿no? Genera crecimiento y desarrollo en sectores del mundo y revienta otros, ¿no? De esa forma es como, ¿no?, un parásito, de esa forma logra avanzar, salir de estos escollos, ¿no? Cuando ya no encuentra de dónde, qué reventar, ¿no?, y para dónde crecer, revienta todo, como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, reventó el centro del mundo, ¿no?, para poder salir. Nosotros vimos, por ejemplo, acá en América Latina, en los 70, América Latina reventó todo el proceso de tenue industrialización, ¿no?, y crecimiento económico y social que había, para reventarlo, para volverla a Latinoamérica que estalló en el 2001, ¿no? O sea, de la desocupación masiva, y creó un polo de crecimiento y desarrollo gigante, ¿no?, como es China, ¿no?, el sudeste asiático, toda esa parte. Destruyó batallones de la clase obrera históricos, ¿no? Derrotó a la clase obrera en los 70, ¿no?, en lugares históricos como Inglaterra, como el mismo Argentina, en la dictadura. Ahora creó batallones nuevos de la clase obrera como el chino. Y ahí, otra vez, la historia muestra la dinámica, porque nosotros decimos, bueno, acá nos pesa, en algunos puntos pesa la derrota, ¿no? O sea, esto de, bueno, la crisis es la alternativa, pero miremos los nuevos batallones que creó, miremos la clase obrera china. La clase obrera china hace un paro y los capitalistas se cagan en las patas y le tienen que dar los aumentos. Se está despertando un nuevo batallón de la clase obrera que es fenomenal, que no tiene, o sea, no tiene ninguna derrota encima. Es cierto que hubo una revolución obrera derrotada en el 27 por culpa del estalinismo, ¿no?, una de sus primeras armas, ¿no?, en derrotar revoluciones, pero que no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Es una nueva clase obrera que sale, pelea, y como decía Sergio, ¿no?, hay ciudades, o sea, hay empresas que tienen su propia ciudad con 400.000 obreros que laburan para esa empresa. Vayamos, o sea, acá tenemos que dar toda esta batalla ideológica para recomponer la conciencia de la clase trabajadora, ¿no?, el tema que había tocado Sergio, ¿no?, que la clase obrera hoy está todavía con el tema de que no, pero ya no hay más, ¿no? Por ahí si discutimos en las facultades, por ejemplo, con ciertas corrientes políticas, ¿no?, y con compañeros que dicen, no, pero clase obrera es como un término que ya, no sé si hay tanta clase obrera, ¿no?, como que además todos los servicios, internet, qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la muerte de la clase obrera a Shanghái, ¿no? O sea, a China, a esa ciudad con 400.000 obreros, ¿no? O sea, no es el mismo problema en la conciencia de clase. Yo veo que ese lugar va a tener una dinámica mucho más fuerte hacia la recomposición de la conciencia de clase y una lucha revolucionaria. Porque la clase obrera está ahí, es su mundo, ¿no? Y tiene mucho más claro esta cuestión de que las dos clases fundamentales, hoy por hoy, pese a todas las capas, pese a todo lo que nos han vendido, ¿no?, las industrias culturales, las derrotas, las clases fundamentales siguen siendo los capitalistas que viven en el derroche, ¿no?, que viven de todas las riquezas sociales que producen, ¿no?, toda esa masa de humanidad, toda esa masa trabajadora que vive comiendo arroz y produciendo la riqueza del mundo. Entonces, eso también es una perspectiva que tiene esta nueva etapa de guerras, crisis y revoluciones, ¿no? O sea, en el principio del siglo XX, bueno, la vanguardia estuvo en un lugar claro, ¿no? O sea, en Europa, ¿no?, en la Europa central, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos. Hoy quizá, sin despreciar que ese sigue siendo el centro de la política, de la economía mundial, Europa y Estados Unidos, o sea, tiene todo un peso histórico que es real, o sea, Alemania es una potencia, etc. Pero en esta parte de la parte nueva, ¿no?, de esta época histórica, ya va a haber una vanguardia nueva que va a marcar la tónica, ¿no?, que va a estar a la cabeza. La clase obrera china, la clase obrera india, ¿no? Y es por eso, digamos, otra vez como lo veía como un barco, un poco este tema de los equilibrios que decía Sergio, o sea, que así como, bueno, el barco se inclinó para salvar el estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa, se fue a reventar a la clase obrera china. Pero ahora, esa clase obrera que reventó, de pronto se empezó a levantar y a pelear y a recomponerse salarialmente, ¡pum! Y eso, a la vez que acá, están reventando el estado de bienestar porque no da más. Y se vuelven a desequilibrar todas las cosas, pero lo que hacen todos estos desequilibrios es estimular la lucha de clases por todos lados. Porque ahora la cabeza está China, pero ahora, o sea, en Europa están todos los indignados peleando porque no le quiten lo que tienen, ¿no? Y los chinos están peleando por lo que no tuvieron nunca, pero que ya están podridos de no tener. Entonces, así la historia se va abriendo camino de nuevo, ¿no? Y las perspectivas de la revolución socialista. Y si hoy por hoy todavía es difícil, ¿no? O sea, hay que dar toda esta lucha ideológica
¿no? Para recomponer el marxismo revolucionario como alternativa, bueno, el tiempo nos va dando de a poco la razón. En los 90 eran unos locos de mierda, éramos los marcianos. De hecho, había una compañera Ave que dijo, hoy me dijeron por primera vez marciana. ¿No? En una discusión, los compañeros del Frente Popular de Santillán, ¿no? Que son autonomistas de las tesis del fin de la historia, etc. La historia te va dando la razón cada vez más, ¿no? Vas viendo que, bueno, los capitalistas a lo único que te llevan es a la bancarrota, al hambre, a la explotación, y que nuestras tesis, de a poco, ¿no? Se van demostrando cada vez más. De hecho, nosotros decíamos en 2009-2010, cuando decían la crisis ya terminó, ya está, volvemos a crecer, ¿no? Se está preparando una nueva recaída, ¿no? Con todas estas cosas que mencionó Sergio. Entonces, si bien va a haber pelea, o sea, va a haber pelea ideológica de acá en adelante y a muerte, como decía Sergio, porque de hecho, a principios del siglo XX, ¿no? Cuando era esta primera etapa de crisis, de guerra, revoluciones, el marxismo revolucionario, el leninismo, tuvo que dar batallas enormes contra reformismos, ¿no? Como el de la socialdemocracia alemana. Quizá alguno quiera contar un poco de esas experiencias, ¿no? Las del principio del siglo XX, cómo fueron, pero digamos, aún antes de la burocracia sindical de la CGT, ¿no? Aún antes de la muerte de la historia, había problemas para los revolucionarios que había que batallar. Pero digamos, ante todo eso, digamos, hay una luz al final del camino, ¿no? Hay una luz que es que los capitalistas no tienen ninguna llave mágica, no tienen ninguna vara mágica. Y en cambio nosotros, ¿no? Lo que estamos presentando es una ciencia social, que dice, acá están las contradicciones de la historia, esta clase no sirve más. A lo único que nos está llevando es al derrumbe de la civilización, a la guerra, a la muerte, ¿cómo se dice?, a la contaminación de todo el mundo, y no te ofrece más que eso, más hambre, más guerra. Nosotros tenemos otra cosa, tenemos todo lo que se está produciendo, o sea, toda la potencia que hay, ¿no? para producir en el mundo, sirve para resolver las necesidades humanas. Todas esas casas que hicieron en Estados Unidos, no es que no hay gente que no las necesite. En África viven con un toldo, vamos a hacerlas ahí. O sea, vamos a ver las cosas como valores de uso, no como valores de cambio. Hay para todo, hay riqueza, hay equipo, pacha. Eso lo pero lo hay. Lo único que hay que hacer es terminar con este pequeño problemita de la ganancia capitalista, porque todo tiene que generar ganancia para los capitalistas, y si no la genera, que se derrumbe una economía, que se derrumbe un país, ¿no? Que se derrumbe una clase. ¿Qué importa la ganancia capitalista? ¿No se trata de otra cosa? ¿No? Eso, con eso podemos ganar el mundo. Tres cosas. Primero, rescatar la idea del principio, la idea esta de pensar al régimen social como un todo, como lo nosotros, o sea, con distintas variables de análisis, particularmente los tres elementos que él señala para hablar del equilibrio. Creo que es correcto pensarlo desde ahí, y es lo más sensato pensarlo desde ahí si uno quiere hacer ciencia, o por lo menos tener una caracterización lo más acertada posible de donde desprender cuáles son las tareas políticas que tenemos por delante como militantes políticos, bien, como militantes sociales, aquellos que no están nominados